predicar el Evangelio. Estamos hablando de la predicación del Evangelio. Padre, Gracias. te damos gracias por este hermoso día Gracias. y te pedimos, Señor, que nos dirijas, Padre mío, en este día para glorificar tu nombre. Un día, Señor, especial precisamente porque tú nos has traído hasta tu casa para adorarte y glorificarte. Donde regularmente la gente celebra, Señor, pero no se dan cuenta que están celebrando el mundo y no están celebrando realmente el nacimiento de Cristo. Señor, pero nosotros venimos a adorarte y nosotros celebramos todos los días el nacimiento de Cristo porque Él nos salvó y nos dio vida eterna, Padre. Y en este día queremos, Señor, seguir adorándote, glorificándote y seguir estudiando tu palabra. Principalmente este tema que es muy importante para nosotros como iglesia. Bendícenos, Señor, en el tema, bendícenos en este momento, Padre, y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues también Wilber también trajo su hija, la conocimos el viernes, ella está viviendo aquí en Estados Unidos en algún lugar. Vamos a la vemos por ahí el sábado. Bueno, no, estas son las preguntas, esta no es el área, estamos aquí en esta. Este es el tema que estamos trayendo. Hemos cubierto varias lecturas bíblicas. Y la intención de cubrir estas lecturas bíblicas es que aprendamos más el mandamiento que Dios nos da, porque no es algo que tú puedes obviar. O sea, no es algo que tú dices, bueno, el Señor dijo eso, está bien, es bonito lo que dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y eso es muy lindo, qué bueno, sí, pero no, esto es un mandato de Dios. Esto no es algo opcional de la vida cristiana. Cuando usted no está haciendo eso, cuando usted no predica el Evangelio, usted está en desobediencia ante el Señor. Cuando usted ve a una persona y no le habla de Jesucristo, por temor, por vergüenza, por lo que usted pueda decir, la excusa que usted pueda dar, porque se va a enojar, porque después no me habla, me va a mirar diferente, me va a ver como una persona diferente, y todas esas excusas que uno pueda dar, ninguna de ellas cubre y realmente satisface al Señor, porque estamos en desobediencia. Todas las lecturas bíblicas que hemos tomado, el Señor nos ha dado el mandato de ir a predicar el Evangelio, porque las lecturas están basadas precisamente que nosotros prediquemos el Evangelio. Y es un punto importante en la vida cristiana. Tenemos que predicar el Evangelio de diversas maneras, pero principalmente predicar a Jesucristo. Siempre digo, hermano, no es predicar la iglesia, aunque usted lo invita para la iglesia que usted asiste, ¿verdad? Uno le dice, ven a mi iglesia, que allí vas a aprender, tienes la oportunidad de aprender. Pero la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio si la persona no conoce a Jesucristo o si conoce y ha oído de Cristo de una manera diferente, porque la mayoría de las personas sí han oído de Jesucristo, pero no de la manera correcta para crecer y aprender el Evangelio. Así que ese es el punto que tenemos que tratar, ¿verdad? Que la predicación del Evangelio es precisamente nuestro deber, nuestra responsabilidad y nuestro mandato de obediencia. Así que cuando nosotros no obedecemos, no predicamos el Evangelio, estamos en desobediencia total delante del Señor. Otro punto importante, ¿cuántas almas se nos presentan frente a nosotros? Montones de almas. Entonces usted le puede hablar del Evangelio, la persona puede rechazar, escuchar del Evangelio, la persona se puede molestar también, puede ocurrir, pero usted con mucha sutileza, con mucho amor le habla del amor de Jesucristo. Y prácticamente muchas personas se interesan y hacen preguntas, y eso es bueno, pero muchas personas no. Muchas personas que no tienen interés posiblemente se queden callados o calladas, si en el caso de una mujer, y posiblemente no quieran seguir el tema. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros no podemos insistir. Sí podemos insistir si nosotros entendemos que podemos hacerlo sutilmente, de una manera sutil, ¿verdad? Con respeto, porque la persona posiblemente pues entonces se va a cerrar más cuando ve que usted trata de obligarlo a entender algo. Eso es bien importante. La Biblia dice esforzarlos a entrar, y muchos utilizando ese término que usa Jesús, esforzarlos a entrar, entienden que es, ¿cómo se dice? Atragantarles el Evangelio. No, hermanos, el Evangelio no se puede atragantar, se debe hablar con sutileza, con amor, con responsabilidad, y muchas veces la persona quizás rechaza al principio, pero puede oír el tema del Evangelio por otro camino, ¿verdad? Como el Evangelio explosivo. Ustedes no recibieron la hojita, ¿verdad? La recibieron, ¿verdad?
Es interesante porque yo lo más que yo me aprendí del Evangelio explosivo es que tú le preguntas, si tú te mueres hoy mismo, ¿para dónde tú vas? Eso en una forma sutil. Y la persona te va a contestar y posiblemente ahí tú tienes el gancho poco a poco de llevarle el Evangelio. Así que es bueno llevar el Evangelio, sí. ¿Verdad? Que tenemos que también tener presente que el mandato de Jesús nos manda con amor, ¿verdad? Que tengamos amor por otro. Dice, el amor cubre multitudes de pecados. Y entonces si nosotros estamos en amor, vamos a tener la herramienta para hablarle a otras personas del Señor y no, ¿verdad?, obligarlos o presionarles, porque esto no se trata de presión. Tenemos también la parábola del sembrador y esa es la palabra, ¿verdad? Esto se trata de esparcir la semilla. La semilla va a caer en ciertos terrenos, no importa el terreno que caiga, la semilla creció, dice la parábola que creció, que hubo un efecto. Sí, pues ese control lo tiene el Señor y nosotros tenemos que estar bien conscientes de que el control lo tiene el Señor. Nosotros solamente vamos a esparcir la palabra. Lo que la palabra produzca en esa persona es efecto de dos cosas. La oración, porque tenemos que estar conscientes de que antes de tu evangelizar lleva una preparación. Tú te tienes que preparar, como si vas a predicar, tú te tienes que preparar, tú tienes que ayunar, tú tienes que orar. Pues la evangelización es así mismo. Si usted, yo digo, mientras más preparado uno va, más fácil se le hace el trabajo. Sea secular o sea el trabajo que tenemos de ir a hablar a la gente del evangelio. Pues ¿cómo uno adquiere esas herramientas? Con la práctica. A lo mejor uno al principio no tiene esa habilidad de hablarle con esa sutileza, ¿verdad? De hablarle con ese amor del cual nos muestra la palabra. Pero una vez uno esté dentro de esos pasos, ¿verdad?, y de esas instrucciones que está de la palabra, y uno lo pone en práctica, esa habilidad se adquiere. Y como dice, si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, las palabras que esa persona necesita son las que usted va a llevar. Y principalmente la palabra de Dios. Hay un punto importante cuando de lo que está diciendo, hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no vamos a predicar doctrinas en la calle. ¿Okay? Con eso me explico. O sea, el mandato es ir y predicar a todo criatura. El mandato es ese. Después dice, el que creyere, el que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. O sea, es condenado. Sí, no, de hecho, lo dice más adelante, el que no ha creído ya ha sido condenado, de hecho. Entonces nosotros tenemos que predicarle y entonces esperar que el resultado lo haga el Espíritu Santo. Y no podemos, cuando digo que no vayamos con doctrina, que no vayamos a decirle, no, porque tú sabes que Dios tiene un pueblo escogido, que fue escogido antes de la fundación. No, hermano, no vayas con esa doctrina, eso es para nosotros, para la gente que cree, que entienda, que comprenda lo que es la salvación. Ellos no entienden nada. Pero hay puntos que son importantes y principalmente la relación de la salvación. Por eso es bueno aprenderse versos bíblicos. Si usted le pregunta a la persona, ¿para dónde tú vas si tú te mueres ahora mismo? La persona dice, yo no sé, pero no tienes idea si vas para el cielo. No, yo he sido una persona buena y se va por esa línea, usted tiene que pasar pasajes bíblicos. Pues fíjate, ¿y tú crees que tú por las cosas buenas que tú haces, tú crees que tú vas para el cielo? Sí. ¿Y qué cosas buenas tú haces? Y posiblemente te mencione cosas buenas. Y te dice, ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que no es por lo que tú haces, es por fe. Entonces hay versos bíblicos. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, porque si tú te salvas por todas esas cosas que tú haces, tú puedes decir, aquí estoy, me salvé porque yo estaba haciendo cosas buenas. Y eso es gloriarse, eso es decir, yo recibí la salvación porque yo he hecho muchas cosas buenas. Y entonces uno le explica lo que dice la Biblia. De hecho, si uno tiene una Biblia lo hace, pero regularmente las personas no tienen una Biblia en el momento. Y si te ven con una Biblia, posiblemente tranques el puente. Posiblemente si te ven con una Biblia, inmediatamente la gente se cierra. Porque la gente ve, cuando nos ven con Biblia, ellos nos ven como personas religiosas que queremos atragantar el Evangelio a las personas. Pero eso es una conversación regular en la calle, como regularmente puede pasar que nosotros estemos compartiendo en la calle o en Walmart y posiblemente usted comienza una conversación a la persona a preguntarle del trabajo. Usted comienza la conversación con muchos otros temas. Hasta que posiblemente llega la oportunidad que usted pueda preguntarle, si te pregunta, yo estoy en la iglesia, ¿y tú sabes por qué estoy en la iglesia? Y entonces uno trata de impulsar el evangelio. Ajá, sí, ¿por qué está en la iglesia? Porque yo estoy salvo de la perdición, yo no voy para el infierno.
Dice, ¿cómo tú estás seguro? Entonces uno empieza por ahí el Evangelio. Y tú no estás seguro. Es una manera, por supuesto, hay muchas maneras de llegar hasta el Evangelio, pero uno tiene que ir con calma, tiene que tener paciencia y, hermano, predicar el Evangelio. Posiblemente uno pierda amigos, posiblemente la gente te saca en el cuerpo, como a veces me pasa a mí en la escuela, si alguien me ve, me saluda, pero no quiere hablar porque no quieren hablar del Evangelio. Y me pasaba también en Puerto Rico. Y posiblemente las personas te rechacen y hasta se burlen, porque es así, porque tú eres cristiano. Y todos esos padecimientos que tenemos que pasar por causa del Evangelio. Pero lo importante es que estamos obedeciendo a Dios y deseamos, ¿verdad?, que no todo el mundo perezca, como tenemos el corazón de Dios, dice que no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Tener ese corazón de Dios que dice segunda de Pedro, que Dios no queriendo que ninguno se perezca, ¿verdad? Por eso es que Dios retrasa su venida para que ninguno perezca. Nosotros tenemos el deber de ir a predicarle a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Igual, o como dice el hermano, más tarde dice, ya ha sido condenado. O sea que es un punto importante. Ahora, hemos cubierto todos estos versos bíblicos. Vamos a tener los versos bíblicos de hoy sobre ese tema y vamos a ver Romanos 15, 20. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y miren este punto importante que tenemos que tener en cuenta. Yo quiero que lo busquemos y lo estudiemos. Estamos hablando de Romanos 15, 20. ¿Ok? Y vamos a ver quién lo tiene por ahí. Veamos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante tema. ¿Por qué? Esto es un tema bien interesante. Esto es lo que nosotros llamamos, si ustedes han escuchado muchas veces que usamos el término, no se puede estar pescando de pecera. ¿Sabe lo que es pescar de pecera, verdad? Pescar de pecera es que usted va a una pecera y tira al suelo y es que es fácil dar una ola. Ahí pescó, y saca los pescados de la pecera. Eso es sacar gente de una iglesia para traerlo a nuestra iglesia. El evangelio tiene que ser ético. Hay personas que están asistiendo a una iglesia y son nuestros hermanos y pueden compartir con nosotros hasta dudas, pueden hasta pedir. A mí me ha pasado aquí me pasaba en Puerto Rico, gente que me busca para consejería, posiblemente porque no sé, alguna razón tiene, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene confianza en el pastor, ¿verdad? O no todo el mundo tiene confianza en algunos líderes, no sé, eso puede pasar. Es penoso, porque no debe ser, ¿verdad? Deberían tener confianza en el pastor, pero regularmente en muchas iglesias, el pastor, cuando una persona va y le pide consejería, muchas veces usa el púlpito y trae lo que esa persona le dijo a la iglesia. Y la iglesia sabe de quién está hablando y posiblemente, como dicen los mexicanos, lo balconea, ¿qué dicen ustedes, verdad? O sea, sacó a la luz algo que esa persona le trajo. El pastor tiene que tener cuidado. Uno puede traer un tema, a mí me gusta traer temas cuando regularmente pasan cosas entre nosotros, para aprender de la Biblia sobre esas cosas que nos pasan. Eso es un tema. Y posiblemente uno lo que hace es tratar de orientar a toda la iglesia, no a una sola persona. Uno nunca debe predicar el evangelio a una persona que está en la iglesia. Tiene que predicarle a todos los hermanos y que aprendamos a través de la Biblia. Pero posiblemente esas personas vienen, te piden consejos, posiblemente esas personas te hacen preguntas de la Biblia y tú le contestas, pero tú no puedes porque esa persona te pregunta de la Biblia. Sí, pero fíjate, ahora tú me estás preguntando. Eso nosotros lo contestamos en nuestra iglesia. Yo no sé porque en tu iglesia no están aprendiendo bien. No parece que el pastor no enseña bien porque tú me vienes a preguntar a mí. Eso no es correcto. O sea, tú no puedes ir a sacar personas de una iglesia a traerlas a tu iglesia. Ahora, otro punto. Que es importante entender. Hay personas que están moviéndose de iglesia en iglesia. Bueno, regularmente en una ciudad que no es muy grande como esta, puede ocurrir de los hispanos. Hay hispanos que van a una iglesia del hermano Delso y después vienen a la iglesia acá. Eso ha pasado. ¿Qué hace el pastor éticamente? Yo soy bien ético. Tan pronto llega una persona aquí que yo sé que asiste a otra iglesia, yo llamo al pastor. Eso es ético, hermano. ¿Por qué? Esa persona, si me visitó un domingo y quiso estar con nosotros un domingo, no hay problema. Estuvo aquí con nosotros un domingo y nada, quiso quizás variar, ¿verdad? Aunque no es correcto, ¿verdad? Debía estar en su iglesia apoyando su iglesia, porque eso es lo que debe ser correcto. Pero nada, alguien lo invitó y quiso estar un día aquí, va, está bien. Pero si viene el otro domingo,
ya yo estoy levantando bandera. ¿Por qué? Porque no es ético que yo venga y vea a una persona que existe otra iglesia y viene a una iglesia. Primeramente, le pregunto a la persona si viene varios domingos o viene varios días a la iglesia aquí, ¿qué pasó con tu iglesia? Y posiblemente me diga, no, yo me quiero mudar para acá porque no me dan razones. Pero yo le digo, pues yo voy a hablar con tu pastor, ¿sabes? Porque si tú vienes a asistir aquí con la idea de hacerte parte, miembro de esta iglesia, tengo que tener una carta de tu pastor. Tengo que recibir una carta porque tú vives aquí mismo. Cuando los hermanos vinieron de California, no hace falta carta, se mudaron y buscaron una iglesia, ¿ves? Pero en el caso de una persona que asiste aquí a Nache, que es la ciudad que tenemos al lado, no, debo de tener una carta del pastor diciéndome qué es la razón o que ¿cómo dice? Me apruebe a mí que esta persona va a estar asistiendo acá. Eso es ético. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Vamos a la palabra. Es lo que el apóstol Pablo y el Dios de paz aplastará. Es que leí que no era. Ah, tú leíste que no era. Voy a leerlo. Ah, ok. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oye, pero ese es el verso que teníamos, ¿será? Sí, este era, fue que leí el 15-20. El 15-20 que era, ¿cuál? Léelo, porque es que me parece más. Léelo. No, leí el que no era. Y de esta manera Sí. me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Ese es. Sí, es que aquí puso el 16-20 y lo leí de nuevo. Pero es el 15, el 15. Ok, 15. Ah, ok. Ahora sí, ahora El sí. Señor ya los usó ya. Es que ya, fíjate cómo el Señor. Mira que lo di yo. Después vi aquí, yo dije, mira, lo busqué en el celular pensando que yo dije que yo habré hecho. Lo busqué en dos versiones diferentes a ver si era lo No, cuando vimos la palabra, me digo, pero espérate, el Señor aplastará. Pero ciertamente el Espíritu Santo nos llevó al verso correcto. Que llevó, este es el 15-20. algo interesante. Exacto. Algo interesante que Algo pasa en la vida interesante, espiritual. ¿verdad? Eso no fue el Espíritu Santo porque él leyó o buscó otro, ¿verdad? Sí, yo leí el 15-20 y yo cuando ve el otro, ese fue el que yo leí. Que yo dije, adiós, por ahí dice el 16 y el párrafo yo lo volví a leer, pues eso dije, o estoy yo erróneo o leí mal. No estaba erróneo, pero el Espíritu Santo no. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Posiblemente usted encuentre una persona, como pasa, y yo he encontrado, que de alguna manera ha escuchado incluso, vamos a incluir también que esa persona ha escuchado lo que es el Evangelio explosivo, o se le enseñó lo que es el Evangelio explosivo. Y cuando usted le haga la pregunta, ¿dónde irás? La persona, vamos a ponerla de esta manera. Voy a ponerle un punto para que usted vea. Pero estoy hablando ya quizás fuera de lo que estamos hablando aquí. Es una persona que conoce el Evangelio explosivo porque estuvo en la cárcel y cogió clases de Evangelio explosivo y todo. Pero usted lo ve que está perdido en el mundo. Está perdido. Y esa persona pasa mucho, hermanos. Y esto quiere decirle que pasa mucho. Son personas que han aprendido hasta versos bíblicos de memoria. Y usted le va a hablar y esa persona le quiere mostrar a usted que ellos saben. Y usted nota que su estilo de vida, de hecho nosotros hemos tenido esa experiencia, no están aquí los muchachos, pero cuando fuimos a predicar allá, no sé si la hermana estaba allá cuando eso, fuimos a predicar a Crosby, el que nos hizo la carne asada, que era un joven allí mexicano, él conocía muy bien la Biblia, de hecho se fue a hacer la carne asada y ni siquiera estuvo en el estudio, que eso fue lo que hicimos, que cambiamos la cosa, no quisimos que las personas estuvieran cocinando mientras estábamos dando el estudio, o estábamos dando una predicación, o lo que estuviésemos teniendo allí. Pero en ese momento, esa persona, ese joven, que usted le habla y él conoce muy bien el Evangelio, conoce todo, la Escritura, hasta te la cita de memoria. ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Primeramente vamos a hablar de ese tipo de personas y vamos a hablar de pasajes. ¿Qué hacemos cuando usted va a ir a una persona tratando de llevarle el Evangelio explosivo porque usted lo aprendió bien? Y yo, mira, si tú te mueres hoy mismo, ¿para dónde vas? Él te diga, yo voy para el cielo. Y yo, pero ¿cómo que tú vas para el cielo? ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y Él limpió todos mis pecados. Yo he creído que Cristo limpió todos mis pecados. ¿Qué usted va a hacer? ¿Cómo se diría? Le bloqueó. ¿Ah? Ya le planchó Le bloqueó. Le cerruchó el palo, ya no hay por dónde cortar. Sí. Oiga bien, es importante que cuando usted oiga eso, escuche bien, es interesante e importante, escuche. Cuando pasa eso,
usted no puede bloquearse y decir, ya me cogió todo el evangelio, ya es todo lo que voy a hablar. No, hermano. Usted comienza a hablarle del evangelio a esas personas, porque si usted ve que tiene una vida perdida y conoce mucho la Biblia, entonces uno le pregunta directamente, ¿y por qué no le sirves al Señor? Si tú conoces esta verdad, ¿por qué estás apartado? ¿No te has dado cuenta qué está pasando con tu vida? Y váyase por otra línea y predique el evangelio, porque esa persona conoce mucho la Biblia, pero no conoce al dueño de la Biblia. Conoce mucho de la Escritura, pero no conoce al dueño de la Escritura. Y entonces usted se va por esa línea, ¿va? Y le sigue predicando, en ese caso. Pero posiblemente si usted va a predicarle a alguien y le dice, no, yo conozco el evangelio y yo voy a una iglesia, usted inmediatamente dice, Dios te bendiga, mi hermano, pues mira, estamos a tu orden, nosotros también le servimos al Señor. ¿Dónde está sirviendo? Y te dice, pero nosotros vamos a estar orando. Dígale así, vamos a estar orando por ustedes y ustedes oren por nosotros para que sigamos alcanzando almas. Únase con esa persona para que siga, como dice, militando en su iglesia y usted sigue militando en la suya, ¿ves? Pero no le diga, sí, sí, pero fíjate, nosotros sí que tenemos mucho más, tenemos un estudio allí, y no me use a mí tampoco. Nosotros tenemos un doctor allí. No haga eso, porque el hermano no, él estudió en seminario. No, el hermano no estudió en seminario, pues nosotros tenemos un hombre con doctorado ahí. No haga eso, hermano, hermano, jamás haga eso. Me pone a mí en mal, ¿ves? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿sabes? No podemos edificar sobre fundamento ajeno. Ya la persona fue enseñada, ya la persona está siendo enseñada. Y hermanos, y otro punto importante, esa persona está aprendiendo y está siendo ya claro en cuanto a lo que está conociendo del evangelio. Nosotros no vamos a impulsarle otro conocimiento que posiblemente el pastor lo está haciendo a su manera, ¿verdad? Y conforme a sus conocimientos y conforme a sus estudios y su oración. Nosotros no podemos de ninguna manera, hermanos, ir a predicar el evangelio a otras personas en ningún lugar que sean personas que ya están sirviéndole al Señor en una iglesia. No se puede hacer eso, hermano. Cuando uno hace eso, prácticamente se convierte en una forma antiética. Usted no puede estar siendo antiético. Eso en Puerto Rico, nosotros, ya se me ha esto aquí. En Puerto Rico nosotros tuvimos muchos problemas. Yo doy gracias a Dios porque yo estudié y tuve la oportunidad de hablar con muchos pastores, pero era costumbre, hermano, si lo voy a decir, creo que por aquí pasa también. Yo espero que no, ¿verdad? Pero era costumbre ir las personas y le predicaban a las personas de otra iglesia para sacarlas de esa iglesia y llevárselas a su iglesia. Era costumbre y gracias a Dios yo aprendí a que la ética cristiana es bien importante. Nosotros no debemos... ¿Qué pasó? No, es esto. No debemos, en ninguna manera debemos nosotros ir a predicarle a una persona de otra iglesia, hermano. Trátelo como hermano. Yo tengo aquí, cuando estaba, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Marcos, ¿verdad? Marcos asistía a la hermana, en aquel tiempo él asistía a la iglesia del hermano Adelso, Marcos Ortiz, ¿verdad? A una por aquí, un hermanito por aquí. Primero asistía al hermano mexicano que estaba aquí, que yo creo que ya esa iglesia ya no está funcionando, está cerrada. Y después asistía al hermano Adelso, y siempre era buen amigo mío, y compartíamos juntos. De hecho, si está viendo este video posiblemente lo pueda ver. Y compartíamos un montón, hermanos, y él iba conmigo, por supuesto, él tenía que hacer alguna diligencia y como no hablaba inglés, me pedía que yo le ayudara y yo gustosamente iba con él a los sitios. De hecho, y compartíamos mucho, en muchas ocasiones necesitaba ayuda y yo siempre le he estado ayudando. Y entonces, ¿qué pasaba? Durante todo el camino, estábamos hablando que íbamos a Baton Rouge. Y durante todo el camino del camino hacia Baton Rouge, hermano, íbamos hablando de la palabra. Y él compartiendo ideas y preguntas y todo. Y yo nunca le dije a él, asiste a mi iglesia. Y de hecho, si me hubiese dicho eso, no, tú quédate en tu iglesia. Yo le hubiese dicho eso. Porque él llevaba muchos años, primero estuvo en esta área, después pasó a esa iglesia de eso. Y llevaba mucho tiempo compartiendo con los hermanos. Y él nunca lo hizo, nunca me preguntó, yo puedo ir a tu iglesia. Aunque en algunas actividades yo lo podía invitar, ¿verdad?
y podía compartir con nosotros las actividades que teníamos, pero yo nunca lo invité a la iglesia, nunca. Era antiético y siempre compartíamos la palabra, y por eso les digo que posiblemente muchas personas se acerquen a nosotros y nosotros no podemos convertirnos en predicadores de una iglesia. Nosotros predicamos a Jesucristo. Así que en ese sentido tiene que haber ética. Vamos a ver otro punto. Vamos a buscar Romanos 1, del 14 al 16, este tema de predicar el Evangelio, Romanos 1. Oye, Romanos capítulo 1, verso 14 al 16. ¿Quién me lo puede leer, hermanos? ¿Alguien más que ya leí yo? Vamos allá. Romanos 1, 14 al 16. Vamos a ver. Dice, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo en este versículo comienza diciendo lo siguiente, ¿verdad? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Por qué decía soy deudor? Que no estaba hablando de dinero, primero, no está hablando de deuda de dinero. La deuda que tenía él era predicar el Evangelio. Es una deuda. Él tiene el deber de predicar el Evangelio. Deuda de deber. Sí, exacto. Tenía ese deber de predicar. Y él se considera que tenía esa deuda. Para mí, soy deudor. O sea, yo tengo que ir a predicarle a griegos y a no sabios. Ahora yo voy a preguntarle a usted. Nosotros, por supuesto, ya hablamos inglés. La mayoría de nosotros ya nos envolvemos en inglés. Está bueno que nosotros le prediquemos el Evangelio también a americanos, hermano. Yo le predico el Evangelio a maestras americanas allá. Una maestra fue a hacerme una pregunta de la creación del mundo. Ella vino con una pregunta rara, bien rara. Que entonces, si Dios ha existido siempre, ¿cómo fue eso? ¿Para qué hicieron tantos planetas? Una pregunta que siempre la gente se hace. Y yo lo desvié. ¿Sabe qué? Yo le contesté. Yo necesito tiempo para contestarle eso. Ahora, yo le quiero contestar una pregunta que yo le puedo que una pregunta que usted debe hacerme y yo contestársela. Dice, y lo que conocemos de la Biblia, usted conoce de la Biblia cuál es el mensaje central de la Biblia, porque eso posiblemente no esté ni en la Biblia, pero usted conoce. Entiendo que lo contesta porque él dice que él hizo todo Sí. para gloria de él. Pues ya está contestando. Exacto. Pues ¿para qué lo hizo? Pues Para gloria de él y su Hijo Jesucristo. Sí. Dice que todo fue hecho por él y para él. No, y pues dice, tú cuando te preguntan, pues que ya la Biblia te lo contesta, te está diciendo que lo hizo, él mismo lo hizo y para él, no lo hizo ni para ti. Tú participas de la misericordia del Señor y de cada uno decir lo que nos quiera dar, pero lo hizo para él, para su gloria. Pero la pregunta era como era una pregunta con la creación del mundo, que no me acuerdo los detalles. El caso fue que yo vi que la pregunta, posiblemente yo tenía que conseguir unos pasajes así para contestarle, pero yo vi mejor envolverla en la cuestión de lo que nosotros sabemos en la Biblia, que usted conoce, de lo que es el plan de salvación, y me fui por ese lado. Pues mire, le contesté, le hablé de eso y comenzó a hacer preguntas de eso, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo considero clave es que le pregunto, ¿por qué Cristo murió? ¿Usted cree por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Y ellos inmediatamente dicen, por mis pecados. Y yo le dije, y por sus pecados, ¿por cuáles pecados? Y entonces comienzan a contestarme. Y me contestó ella, bueno, yo creo que porque yo he hecho pecados. Y ella dice, ¿y los pecados que estás haciendo ahora? Entonces ahí empecé a predicarles el Evangelio. De hecho estaba el que yo tengo de compañero policía allí, él es americano, por supuesto, tiene más fluidez en inglés que yo. Pero él conoce la Biblia y él va a una iglesia que se llama Iglesia de Cristo. Estos hermanos de Iglesia de Cristo son Jesus Only. Y por supuesto, cuando yo estoy haciendo las preguntas, él está también interviniendo bajo el contexto de su doctrina. Y no pude llevar el Evangelio como yo quería llevarlo para no tener una discusión con él, porque a veces pasa eso. Él quería también aportar, pero basado en sus doctrinas.
Y yo busqué la manera de llevarlo por un área hasta donde yo pudiera estar un momento aparte con ella y poder explicarle otras cosas. Esa oportunidad se me dio más tarde y pude compartir el evangelio con esa persona. Esa señora ya ahora está asistiendo a la iglesia bautista de aquí, yo la invité para la iglesia, pero dije que esta era americana también, pero tenía unos familiares que ya le habían hablado de la iglesia central de aquí, la primera iglesia bautista de Vidalia. Y está asistiendo a la iglesia con sus hijas, que son unas adolescentes. Y ahí comenzó a asistir. De hecho, un día vino aquí, yo la encontré aquí, vino a una actividad aquí y la saludé y me dijo que estaba yendo a esa iglesia. Pues yo quería que viniera y compartiera el evangelio acá, pero esa persona se despertó el evangelio y la idea del evangelio porque ella realmente había ido cuando era pequeña, me explicó, a la iglesia y conocía algunas cosas, pero no entendía muchas cosas. Y ahora, posiblemente, en ese estatus que está, ella pueda predicarle a otros, porque para ella eso es más fácil. Lo que pasa es que ahora muchas maestras que saben que yo soy pastor también, vienen a hacerme preguntas y yo aprovecho. La pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes es, no debemos limitarnos nosotros si tenemos el idioma. No debemos limitarnos. Hay mucha gente con necesidad. Hay muchos jóvenes que van a nuestra casa, nosotros le hablamos a esos jóvenes y estamos impulsando a Natanael para que le predique el evangelio a muchos jóvenes, porque Natanael es como un líder para muchos de estos jóvenes aquí y le estamos impulsando para que él le hable y le hacemos ver la importancia. Sí, mi hermano. Aquí hay un punto bien importante, ¿verdad? Y que lo pueden buscar, la misma asociación de misioneros de Estados Unidos ha tomado que no se sigan enviando más misioneros afuera por la necesidad que hay dentro de la misma casa, ¿verdad? ¿Qué pasó con todos estos años? Ellos se concentraron como que la casa estaba bien porque era quien estaba haciendo, ¿verdad? Era una fábrica de misioneros, como decimos, salían misioneros de aquí donde quieren, pero se descuidaron en su propia casa. Y ahora mismo, ¿verdad? La necesidad que hay, como dice, y hablando, ¿verdad? Con americanos, es una necesidad del evangelio sólido, ¿verdad? Hay que hablar. Ellos normalmente tienen en mente lo que, ¿verdad? Mi experiencia, no puedo hablar del pastor, de lo que hayan hablado, pero mi experiencia ha sido que yo digo que el 80% de las personas con que hablo, ellos creen que se salvan por asistir a la iglesia. Sí. Mire, ellos tienen una mentalidad de que yo cumplo con ir un domingo. Yo personalmente les he preguntado, porque yo digo, Ima, tú aceptaste el Cristo, como dice el pastor, porque te hacen unas preguntas, conocen la palabra. Ahora, ¿y tu ministerio? ¿Qué está haciendo con tú? ¿Usted conoce? No conocen que hay un ministerio, a veces que tú te puedes envolver en la iglesia. Yo he escuchado lo del Brotherhood y eso, yo voy a hacer cosas. Ya, no. ¿Qué más? Porque el Señor nos da unos dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y estamos viendo una necesidad de llevar el evangelio. Entonces, la parte de que todos tenemos que ir a predicar a Cristo, también he visto que la tienen mal entendida. Porque ellos comprenden que solamente con invitar a la persona a la iglesia cumplieron con el mandato de evangelizar. Y no es así. ¿Qué dice? Que le hablemos a toda criatura. Y esas preguntas que son sencillas, que son preguntas dentro de la misma, ¿verdad? De las mismas dudas que puede tener cualquier otro cristiano, son las que nosotros, si ya la persona conoce, vamos a aclarar. Mira, yo he aprendido, la Biblia dice, ¿cómo usted lo no? Pues yo lo invito. No, es que la Biblia no te dice, como dice, no dice que lo invita a la iglesia, dice que le hables de Cristo, que le hables de la salvación, que conozcan lo importante de la muerte, la resurrección y dónde Cristo está ahora mismo. Porque no es simplemente de que resucitó y quedó ahí, no. Está en el cielo haciendo moradas para nosotros. Y son detalles que los tomamos como que no, eso lo sabe todo el mundo. No. Hay cristianos que no conocen esos detalles. Y nosotros, ¿verdad? No estamos llamados a hablarle de que la iglesia bautista es la mejor, que tal iglesia es la mejor. No, estamos llamados a conscientemente, por eso nos manda a estudiar la palabra y dice, reunirnos como hermanos y estudiar como hermanos. En el seminario que yo estoy hay muchas denominaciones y eso a mí me sorprende, un seminario bautista, ¿no? Y hay muchas denominaciones. Estábamos tomando la clase de Calvino, de la historia de Calvino, y ¿verdad? Nos comen todavía, saludos hermanos, yo soy calvinista, yo soy tal, y compartían sus diferentes y yo, wow, eso es lo que a mí me ha despertado. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros vamos a hablar? El pastor y yo, no vamos a llevarle doctrina,
Nosotros vamos a llevarle a la palabra pura, lo que es la salvación, que a veces uno se descuida y por estar en otras cosas, volver el enfoque al camino. Hermano, acuérdense cuando vaya a predicar a Cristo, yo siempre lo que llevo son anécdotas que me han pasado diariamente porque el Señor con eso a mí me habla, y tuve la oportunidad de hablar con mi cuñado ayer, y una de las cosas que yo le decía, es que yo le pido, bueno, si le estás pidiendo al Señor, va bien. Ahora, no esperes que el Señor te cumpla exactamente lo que tú le estás pidiendo, porque ahí vas a caer en un momento que te vas a sentir como un nene chiquito y como no te está dando lo que quiere, te vas a molestar. Y le di otra, ¿verdad?, anécdota mía que me pasó. Yo traje aquí que el problema mío, yo pensaba que se resolvía arreglando el otro auto para poder asistir, ¿verdad?, los viernes, los miércoles, porque podamos ver misión. Pero yo sé que los hermanos de aquí oraron y el Señor hizo algo mejor. Porque el Señor obra de manera misteriosa. Y como yo pensaba que a mí se me resolvía el problema, no era. ¿Qué hizo el Señor? Me mudó mi esposa de las noches para por el día. Y mi esposa ahora está de día 8 a 4 con sábado y domingo libre. Así que más que ya a las 4 esté en casa, yo puedo a las 6, que yo salgo 6:30, a hacer mis gestiones. Pues mira cómo eso, que yo le pedí al Señor que me resolviera el auto, pues el Señor me resolvió el problema de una forma mucho mejor, porque ahora yo veo a mi esposa. ¿Ve? Así que trabaja el Señor. Y estas cosas son las que hay que compartir. Y es bíblico que yo hice. Yo me sentía que yo estaba orando y yo no estoy dudando que el Señor no iba a cumplir, pero muchas veces también necesitamos el apoyo de los hermanos. Y yo lo traje a orar aquí, que necesitaba yo, hermanos, oren por estas cosas, y oraron. Y el Señor cumplió. Pero porque estamos bíblicos, pues esa sencillez de nosotros, que si no orar solo, pedirle a los hermanos, se nos olvida. Porque piensan que la batalla es solo. Hay cosas que tú las haces solo, pero hay cosas que tú también necesitas el apoyo de la iglesia y de los hermanos. Y esas son las cosas que tenemos. No porque sea de otra denominación. Hermano, puedo orar por usted. Te cuento un problema, ore por él. Tú también tienes un problema, oye, dale, fíjate, mira, pasé por eso. Y así juntamente nos vamos, ¿verdad? Como dice, el cuerpo son brazos, son piernas. Y nos vamos uniendo de la verdadera unión que habla la palabra en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Si están glorificando la cabeza, son parte de nosotros. Es cierto, el americano tiene algunas diferencias en cuanto a las creencias. Mayormente la diferencia de los bautistas. Hay diferentes mentalidades en cuanto a la salvación y todo eso. De hecho, hay personas que asisten a la iglesia y tienen un concepto equivocado sobre la salvación. Este pastor que está ahora le gusta predicar mucho el evangelio, es un pastor evangelístico y siempre está haciendo llamado, y es muy bueno, está haciendo llamado y hablando de todo lo que él trata de hacer, es llevar el evangelio, y esa es la manera en que estos pastores americanos deben estar. Y cierto, les voy a decir, las iglesias americanas, las bautistas del sur, igual que los bautistas misioneros, que son los que nosotros pertenecemos, se han dado cuenta que ellos tienen mucho más trabajo en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos. Está escrito, eso lo publicaron en un memorando de la misma asociación. Y lo pueden, por eso es que digo, hermano, tenemos que ver, no se está hablando algo, es una realidad chocante, que yo digo, se han dado cuenta hasta tarde. Porque esperaron que creciera a una magnitud que está más difícil como salir a otro país, porque es tan difícil, porque lo que han conocido del evangelio es erróneo, y ya quien desplanta esa idea. El asunto ha llegado hasta el extremo de que prácticamente los apoyos a misioneros ha bajado los recursos. Y porque la iglesia pues se está vacilando, hay muchas iglesias americanas. Gracias a Dios que estamos orando por un avivamiento en la iglesia americana. Esta iglesia ya está floreciendo más porque tiene un pastor joven y tiene un pastor de jóvenes que han hecho un buen trabajo con los americanos. Ellos tienen que tener más oportunidad que nosotros porque todos los que viven alrededor son americanos. Y tienen un montón de jóvenes americanos alrededor de aquí. Y nosotros para conseguir un joven hispano tenemos que prácticamente ir a visitar dónde están viviendo. Pero ellos no, ellos tienen alrededor todos los americanos y están haciendo un buen trabajo. Y yo doy gracias a Dios porque ojalá que todas las iglesias americanas puedan desarrollarse, porque a la misma vez las iglesias hispanas se desarrollan. Ahora mismo los recursos para la iglesia hispana están bajando y ya no están cogiendo misioneros, no están buscando misioneros hispanos porque ya no tienen los recursos. Y eso depende de las iglesias, depende también de nosotros. A la medida que nosotros podamos progresar, también ayudamos. De hecho, nosotros siempre mandamos una ofrenda para la misión hispana. Parte de lo que enviamos
a la BMA, parte es para la misión hispana. Y queremos seguir ayudando. El apóstol Pablo dice, para ir terminando, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, él tenía una deuda, así que él quiere cumplir la deuda. Y yo creo que nosotros debemos ir creciendo, predicándole a hispanos, y mientras más aprendamos en este país a tener el idioma, podamos compartirlo de la manera en que podamos con los americanos también. Y es importante donde nosotros veamos la necesidad de poder cumplirlo. Si no tenemos totalmente el idioma para poder hacerlo, pues es comprensible. Pero mientras encontremos crecer, debemos siempre compartir el evangelio. Pablo sentía una gran responsabilidad en cuanto a eso. Finalmente, en el verso 16, él dice lo siguiente. Él establece lo siguiente en el verso 16. Vamos a ponerlo aquí también. Finalmente, para ir cerrando. Porque no me avergüenzo, este es un punto importante que él habla en Romanos 16 y el 17, si usted lo busca, va a decir, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Y este es el verso anterior a ese. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, aquí está, precisamente aquí está, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A judío primeramente y también a griego. Por eso él sentía la responsabilidad de predicarle a todos el evangelio. La parte importante, por supuesto, que presenta aquí, que debemos nosotros considerar, es que él no se avergonzaba del evangelio. No debemos avergonzarnos jamás de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si nosotros predicamos el evangelio, ese poder de Dios se desata a salvar almas. Cuando usted le predica el evangelio a toda criatura. Y como yo les digo, debemos procurar la manera de predicar el evangelio a toda persona, hermanos, y no avergonzarnos jamás. Porque el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice, a judío primeramente y también al griego. Es poder de salvación a todas las personas que nosotros podamos predicarle el evangelio. Yo conocí a un muchacho hace poco aquí, que es de Baton Rouge, y le fui a predicar el evangelio, y me dijo que era cristiano. Y él me dijo, yo soy ¿dónde era Marcos? Oaxaca, Oaxaca, creo que se llama Oaxaca, no sé cómo. Oaxaca, él dice, yo soy de Oaxaca. Y dije, yo conocí a Marcos, y le pregunté, ¿y tú también hablas el dialecto? Y dice, no, yo hablo 5 dialectos. Y dice, ¿y han encontrado gente aquí de ese dialecto? Dice, en Baton Rouge, mucha gente viene de Oaxaca y de Guatemala y tienen diferentes dialectos. Y yo me aprendí el dialecto de Guatemala y yo les predico a ellos en su dialecto. Y me estuvo tan interesante. Y cuando yo aprendí un dialecto de eso, porque aquí hay mucha gente que tiene dialecto y a veces hablan el español, porque también hablan español, pero a veces si tú le hablas en su dialecto, sería una bendición que nosotros aprendamos hasta un dialecto y hablarle el dialecto de ellos. Otro día aquí, Reinaldo, el que viene aquí, salió por ahí a hablar por teléfono, yo no sé si sería con algún familiar. ¿Reinaldo? ¿Reinaldo qué se llama? Reinaldo, no. Reinaldo está allá. Ricardo. Sí, lo he escuchado, yo lo escuché hablando un dialecto, voy a preguntarle. Sí, dialecto, estaba ahí hablando y yo, padre, ¿qué idioma es ese? Pero es un dialecto. Y qué bueno, hermano, que tengamos hermanos cristianos y invitar a esos hermanos a que hablen con esas personas que hablan su dialecto, el evangelio de Cristo. Así que somos deudores, hermanos, del evangelio. Y vamos a dejarlo hasta aquí para seguir entonces la semana que viene. Y vamos a orar para despedirnos porque tenemos una bandeja llena, hermanos, que vamos a tener que compartir al final también, ¿no? ¿Qué tú crees? A ver si lo podemos poner allá para que al final Bueno, podemos hacer de los instantáneos, son un poco la cajita del café con instantáneo. Fue que nos